Saludos a todos, muchas bendiciones a cada uno de los que nos está viendo. Para mí es más que un honor nuevamente presentarme ante ustedes, donde en este programa, Zona Segura, estamos buscando la manera de que tú te prepares, de que tú confíes en la gente que estamos trayendo aquí para que, una, tú los conozcas, para que dos, sepas qué hacen, cómo aportan en medio de una emergencia, antes, durante y después de cualquier evento natural. Y créame, para mí es más que un honor poder tener a esta persona que me acompaña en el día de hoy, donde no pudimos tener quizá la experiencia directa, ¿verdad?, de atender una emergencia, pero sí en ese proceso de organizarnos entre altas y bajas. Créame que es un honor poder tener a esta persona porque conozco de lo que es OVAD, pero qué mejor que David Guadalupe, quien es el director de esta institución importantísima, y que ustedes conozcan de qué se trata, qué significa OVAD y qué hacemos. Así que, David, de verdad, gracias de verdad por estar aquí conmigo y poder compartir y que la gente conozca de qué es OVAD, cómo funciona y qué es lo que ustedes hacen, David. En confianza de tu casa. Gracias, Nino. Gracias por invitarnos y gracias Siempre. por tenernos aquí. Pues OVAD, aunque en el NIMS no sale como OVAD, porque nosotros lo traducimos al español, Sí. En inglés es VOAD, VOAD, Voluntary Organizations Active in Disaster, en español Organizaciones Voluntarias Activas en Desastre. Correcto. Y básicamente lo que somos una asociación, una coalición de organizaciones, y todas las organizaciones que de una manera u otra trabajamos o respondemos en el tiempo de desastres, en cualquiera de las 4 fases del desastre, pues nos agrupamos ahí para servir los mejores intereses al pueblo de Puerto Rico en este caso, o a los sobrevivientes en todos los Estados Unidos. Qué bien, David. Y David mencionó algo ahorita, el NIMS, quiero que sepa que significa el National Institute Management System, y es algo que el gobierno utiliza como una herramienta para que tengamos ese tipo de organización en términos de lo que son las respuestas del gobierno, sea municipal, estatal, federal, pero ese amarre con la parte federal y el Estado en términos de la respuesta es lo que OVAD presenta y trabaja de una manera directa en términos de la petición y todo esto que en los planes y el término de la organización, el Incident Command System, que es la parte organizacional de responder y atender a una emergencia, junto con el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, cuando se activan, ellos tienen que ver mucho con esta línea y la parte voluntaria de cómo se trabaja y qué es lo que se hace. Así que, David, en confianza, quiero que la gente sepa cómo ustedes funcionan, claro, qué es lo que hacen, cuándo se activan y cuántos recursos tan brutal ustedes tienen, porque es bien amplio lo que estas personas hacen y que a nivel de los Estados Unidos, tanto los estados y sus territorios tienen esa parte, esa función, y David juega un panel y una parte bien importante en eso, David. Pues mira, el movimiento BOAD se funda en 1970, después del 1969 ocurrió el huracán Camille en ese año, y entonces devastó el área de Texas, Luisiana, ese sur de los Estados Unidos, y muchas organizaciones identificaron que de buena fe estaban distribuyendo cosas, pero no se estaban organizando, y probablemente iban a la misma comunidad y distribuían lo mismo, agua, exacto, comida, y eso básicamente fue lo que pasó en María, porque como no teníamos todo ese ente de coordinación, dado que se colapsó el sistema en muchas áreas, pero entonces un grupo de organizaciones decidieron, vamos a ver cómo hacemos esto mejor, cómo lo movemos de una manera diferente, y de ahí nace el movimiento BOAD. En Puerto Rico llega en el 1989 con el famoso huracán Hugo, y eso nos obligó a comenzar a prepararnos, pero no es hasta el huracán María que nos tocó reorganizarnos. Y ahí entonces relanzamos Puerto Rico BOAD. El movimiento BOAD está en todos los estados de los Estados Unidos y en sus territorios. Y estamos también lanzando BOAD en otros países, como por ejemplo en Japón, en Australia y próximamente en otros países que también quieren utilizar el modelo. ¿Y cuál es el modelo? Organizaciones que libre y voluntariamente nos asociamos para servir mejor al sobreviviente. Y ponemos nuestros recursos, nuestros conocimientos en una sola mesa para coordinar mejor con el gobierno federal, el gobierno estatal. Así que BOAD se convierte en un ente de coordinación. BOAD no es operacional. Nosotros no vamos a la calle a distribuir el agua, a distribuir la comida. Nosotros nos sentamos en la mesa con los coordinadores de manejo de emergencia, estatal y federal, hacemos planes de trabajo, damos adiestramientos, capacitamos a los voluntarios, capacitamos a la gente y de ahí implementamos un sistema.
Y el sistema tiene que ir en coordinación con el Estado o el territorio. Claro. Y en este caso, con manejo de emergencia de Puerto Rico, y la meta es que nosotros vayamos desde el momento de la activación, que quien hace la activación al final del día es el gobierno de Puerto Rico, aunque antes de la activación, cuando nosotros comenzamos a recibir las alertas del sistema del National Weather Service, pues en ese momento nosotros comenzamos a dar ciertos pasitos. Claro. Y esos pasitos son importantes para preparar a las organizaciones voluntarias. Nuestro rol no es ir a saltar después del desastre a atender a las personas. Claro. El gobierno tiene un rol y nosotros tenemos que respetar el rol del gobierno. Nosotros no tenemos la capacidad de decir, vamos a ir a distribuir en tal lugar si no nos garantizan que el tendido eléctrico está seguro, porque si hay cables en el piso puede ser un riesgo para los voluntarios. Cuando nos dicen, es seguro, podemos lanzar estas operaciones, pues entonces nosotros apoyamos. Sí. Pero es un trabajo definitivamente en coordinación con el gobierno federal y el gobierno estatal. Sí, sí, y fíjate, si se dan cuenta, miren cómo esa parte administrativa, porque yo anteriormente en otros programas que hemos tenido, y por eso mi intención de traer a David, hay otros representantes en términos de ese amarre desde lo administrativo hasta lo operacional en una función junto con el gobierno. Si se dan cuenta, esto es como tú hacer como un ejército, que cada ejército se encarga de algo en un ciclo, como antes yo les he mencionado a ustedes, donde el ciclo comienza en esta preparación, pero de la preparación vamos a esa respuesta. De esa respuesta, ahí surgen otros esfuerzos como Aspen, ADRA, tenemos Cruz Roja, Salvation Army. Hay un sinnúmero de grupos que se van amarrando, donde siguiendo esa línea que David trae, ese amarre en la parte administrativa de preparar, de capacitar, de orientar, para que los que van a ir al field hagan una función a nivel de las iglesias, a nivel de estas corporaciones. Lo que hacemos es que, porque las iglesias han pasado a ser los ojos, o son los ojos de muchos de estos sectores donde hace falta. Y ese ciclo se completa donde entre las respuestas tienes gente respondiendo, tienes iglesias respondiendo, tienes corporaciones respondiendo, pero ahí también está presente OVAD. En esa línea, con ese amarre con FEMA a nivel federal, de ahí brincamos a lo que es la parte de la recuperación, que también ese tipo de capacitaciones que da OVAD, ese tipo de capacitaciones que dan todas estas áreas, incluyendo ese amarre con el gobierno, lo que hace es que fluya de una manera donde la respuesta, vamos a la recuperación, de la recuperación vamos a la mitigación, de la mitigación entonces caemos nuevamente completando ese ciclo de lo que es esa preparación. Y si te das cuenta, esto es importante que la gente lo sepa porque las iglesias, como bien comenta David, juegan un rol importante en esto, pero esa preparación y ese amarre, el tener el conocimiento del idioma de cómo responder a una emergencia es lo más importante y es lo que busca OVAD. Sí, y de hecho, después del huracán María, parte de lo que hicimos en esto de reorganizar era que muchas organizaciones nacionales, como tú has mencionado, como la Cruz Roja Americana, el Ejército de Salvación, entre otros, ellos tienen sus propios adiestradores, o sea, tienen gente que la adiestran a su personal y a sus voluntarios, pero teníamos muchas iglesias pequeñas, muchas iglesias de comunidad, organizaciones comunitarias que no tenían ese conocimiento. Entonces una de las metas era cómo todos hablamos el mismo lenguaje. Ahí está. Porque cuando estamos en el proceso de la recuperación o en la respuesta, si no hablamos el mismo lenguaje o tenemos un sistema unificado, vamos a fallarle cómo servimos a los sobrevivientes. Correcto. Y yo creo que parte de estos 55 años de BOAD en todos los Estados Unidos y ser uno de los aliados principales o el aliado principal de FEMA en todas estas operaciones nos ha enseñado es que si no aplicamos esta colaboración de manera efectiva, vamos a fracasar sirviendo al sobreviviente. Eso es así. Entonces, en Puerto Rico comenzamos este proceso de primero unificamos las organizaciones que están dentro de BOAD, comenzamos a dar adiestramientos, lanzamos una academia virtual de manera gratuita para las organizaciones, sus voluntarios, sus empleados, para que todo el mundo tuviese el mismo conocimiento. Pero de ahí lanzamos el proyecto más grande de Puerto Rico BOAD, que ahora mismo es el Long Term Recovery Group. Sí, esa déjamelo para más ahorita, porque yo quiero que... porque esa línea de lo que trae David, yo sé que ha sido mucho tiempo de mucho esfuerzo, pero David está dando unas cosas que yo creo que es la esencia de lo que queremos buscar con este programa que le estamos dando a ustedes. Y es cómo las mismas emergencias te empujan a que, número uno, la comunicación, que es una de las cosas que David está comentando, es importantísimo, pero esa afinación en lo que es las herramientas que vamos a utilizar para la próxima. Porque siempre he dicho, tú puedes tener un montón de experiencia en respuestas a emergencias, pero ¿sabes qué? El que responde a emergencias sabe que cada vez que atendemos una emergencia, tú pones en riesgo
todo lo que ha sido la experiencia pasada. Y por eso no podemos centrarnos en que, wow, todos lo sabemos, porque fíjense cómo desde 1989, que me está hablando David, por eventos anteriores al 1989, que Hugo fue nuestra experiencia, mira cómo la cosa sigue afinándose de una manera donde al día de hoy, y por eso le pido un detente para que ahorita hablemos de esa herramienta, David, al día de hoy todavía las mismas emergencias provocan con María, el paso del huracán y con otros eventos que hemos tenido que también no nos podemos quitarle de ellos, seguimos buscando esa preparación, esa buena comunicación en lo que hacemos. O sea, el terremoto nos enseñó otra perspectiva. Sí. Y después del terremoto hemos tenido la pandemia. Y mini tornados también. Ahora hay de todo, los rayos que caen donde quiera ahora, David, que es una cosa terrible y no podemos parar. Sí, yo creo que cada desastre nos ha dado la oportunidad de aprender. Y yo creo que Puerto Rico tiene la oportunidad grande de ser como una especie de universidad del desastre. Oh, sí, definitivo. Porque hemos tenido diferentes tipos de desastres y tenemos tanta documentación y tantas lecciones aprendidas. Y sobre todas las cosas, yo creo que en mi caso, en mi área, en el ISF donde yo estoy, en cómo la comunidad se empoderó y tomó la decisión de decir, no solamente vamos a recuperarnos, sino nos vamos a preparar de manera efectiva para que en el futuro esto sea diferente. O sea, que la misma emergencia, como anteriormente hemos hablado, y si se dan cuenta, David vuelve y lo trae en el día de hoy, oye, las mismas experiencias te obligan a que tú sigas buscando esa perfección, a que tú sigas buscando no tan solo que el gobierno y la responsabilidad que sabemos que existe en el gobierno, pero que hay una responsabilidad en la parte de lo que a veces le mencionan voluntariado. Yo de un tiempo para acá quería que se mencionara como reservista porque precisamente es lo que hace FEMA con gente que voluntariamente pues ellos los tienen en unas listas y los traen a este tipo de recursos y que ayuden a responder a una emergencia, pues es lo que precisamente hace OVAD. Y en términos de esto hay mucha gente capacitada con una experiencia y una capacidad increíble, impresionante y que aportan a ese amarre, que es lo que precisamente David trae. Habla un poquito de eso. Dime algo en términos de cómo ha sido esa experiencia en situaciones pasadas y cómo la misma emergencia nos obliga a que sigamos afinando esa respuesta. Yo creo que, ¿verdad? Si hablamos de María para acá, porque como que todas nuestras vidas han sido de María para acá. Exacto, sí, es como que algo... Yo creo que María fue una gran escuela de examinar qué estábamos haciendo bien, mal, cómo mejorarlo. Pero yo creo que realmente el 2020 marcó nuestras vidas profundamente porque en un solo año tuvimos 4 declaraciones federales. Terremotos, pandemia, tormenta tropical y las inundaciones de Arecibo. Eso es así. Entonces, en un solo año tuvimos que probar de manera virtual en su gran mayoría, porque después de marzo fue todo más complicado. Más difícil. ¿Cómo podemos continuar ese proceso de resiliencia? Y yo recuerdo estando en el Centro de Operaciones de Emergencia, ¿cómo le metemos mano al tema del terremoto? ¿Cómo reinventamos la rueda? ¿Cómo hacemos shelters, refugios fuera de lo normal, de lo que típicamente ocurre? Hacemos estrategias para que la comunidad se siga adiestrando. Tuvimos una curva de aprendizaje bastante grande. Y yo creo que parte de lo que aprendimos fue que sí lo podemos hacer, pero tenemos que educar y no cansarnos de educar. Bueno, vamos a una pequeña pausa y vamos a hablar de esas herramientas nuevas que tenemos, David, que se está buscando la manera de cómo prepararnos, porque como David comentó, Puerto Rico ha sido la escuela para muchas cosas y recuerdo en otros eventos como de Estados Unidos, de otros lugares han venido aquí a ver cómo atendíamos eventos de lluvia, pero tenemos terremotos como él comentó, tenemos pandemias y tenemos unos asuntos de tornados, rayos que caen donde quiera y que tenemos que provocar esa preparación, pero también esa observación de que la gente sepa qué hacer en el momento que les toque. Así que venimos seguida.
Saludos, gente. Regresamos a este gran programa que tenemos en el día de hoy, aquí con mi hermano, mi amigo David Guadalupe de Obad. Y estábamos hablando en el primer segmento de algo bien importante y yo quería traerlo porque David les va a estar hablando de unos proyectos que tiene Obad que son buenísimos. Hay que empezar a incorporar lo que es la tecnología también en términos de una respuesta a una emergencia. Pero es bien importante esto y creo que anteriormente, como les había dicho antes, lo he mencionado, donde es bien difícil tú atender el tipo de emergencia y no podemos enfocarnos nada más que en una temporada de huracanes. Ya la temporada de huracanes, esto de esa mentalidad de pensar en esto, donde la temporada empieza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, no. Ya la preparación es algo que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y en ese sentido tenemos que enfocarnos en todo porque la dificultad de tú responder al tipo de emergencia, oye, es bien importante y no podemos bajar la guardia ni en eventos de lluvia donde en los últimos años, yo sé que David coincide conmigo, nos ha llovido más fuera de temporada que en temporada. Sí. Esa es una. Dos, ahorita David lo comentó, oye, tenemos tornados, tenemos rayos que caen donde quiera, pero también tenemos otros eventos que no tienen temporada, como pueden ser un terremoto. Ahora mismo el nivel del COVID vuelve otra vez, se eleva, vuelve y baja, vuelve y sube. Entonces, miren esto, que anteriormente yo también se lo he comentado. Cuando hablamos de eventos de lluvia, tenemos que resguardarnos en un lugar que sea seguro como concreto o algún lugar seguro, pero si nos jugamos al terremoto, en el terremoto tenemos que mover la gente en carpas como nos pasó en ese 7 de enero del 2020, especialmente en enero y en febrero que estuvimos en ese esfuerzo fuerte donde teníamos que atender a la gente en carpas porque una estructura fuerte pues no la podíamos utilizar porque estaba expuesta. Pero entonces en marzo del 2020 nos llega el COVID y en el COVID pues era una dificultad tanto en los campamentos como en un lugar en concreto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo planificamos? ¿Cómo nos organizamos de una manera donde la gente no se exponga a estos peligros potenciales que puedan haber? Pues mire, gente, llegó el momento de pensar de otra manera, pensar en ese sentido común de muchas cosas, como lo hablábamos fuera de cámara, de cosas que sabemos ya cómo hacerlas, pero estamos buscando esa manera, de ese enfoque, de ese engranaje de lo que hay. Y sé que Obad tiene estas herramientas. David, háblame de eso un poco. Mira, nosotros hemos desarrollado una serie de herramientas a lo largo de estos años para capacitar a los líderes, para capacitar a todas estas organizaciones. Y nos vimos en la obligación porque comenzamos a trabajar este gran proyecto que es el Long Term Recovery Group y establecimos 25 grupos alrededor de la isla. Unimos varios municipios dependiendo la capacidad socioeconómica de cada uno de esos municipios y agrupamos muchos líderes de diferentes sectores. Todo el que quisiera trabajar era bienvenido allí, pero le teníamos que crear capacitación, le teníamos que crear estrategia, le teníamos que crear todo ese sistema. Eso incluyendo líderes comunitarios y todo. Líderes comunitarios, nosotros tenemos líderes de acueductos que se integran ahí, tenemos líderes de clubes de leones, de los rotarios, de las altruzas, pero tenemos iglesias pequeñas, iglesias grandes, iglesias denominacionales, tenemos iglesias independientes. Agrupamos a todo el mundo porque al final del día la recuperación es de todos. Y si no nos adueñamos del proceso, pues al final del día nadie va a venir a salvarnos. Claro. Toda la recuperación comienza localmente y termina localmente. Y eso es un principio del desastre que todos sabemos. Definitivo. Mucha gente se emociona cuando estamos en la parte de la respuesta porque todo el mundo va a repartir agua, va a repartir comida y es importante. Pero el proceso más difícil es la recuperación. Porque es cuando las cámaras se apagan, cuando no tenemos la misma atención que otros, o probablemente como nos ocurre a nosotros, la tormenta que nos toque a nosotros probablemente va a tocar a Florida después. Exacto. Y entonces la atención se va a ir para allá. Y nosotros tenemos que capturar todos los recursos posibles para ayudar a las personas que no van a ser beneficiadas por algún servicio de FEMA, por algún servicio del gobierno de Puerto Rico, y ahí es donde las organizaciones voluntarias entramos a dar un soporte adicional. Claro, y es importante lo que David está trayendo porque muchas de las cosas que nos dimos cuenta en la atención de María, precisamente, fue el quizás crear unos lugares donde se distribuía agua, se distribuía comida, quizás se hacían evaluaciones médicas, pero esa persona encamada, esa persona con una necesidad que no podía llegar al lugar de distribución, pues qué mejor que las iglesias y que estas personas que pudieran tener conocimiento y traerlo. Yo creo que fue una de las experiencias más grandes, pues recuerdo, y es como anteriormente, Obad tiene un mapa espectacular y en términos de respuesta
es importante llevarlo a los mapas para poder ubicar los lugares y de qué manera vamos a distribuirlo, vamos a trabajar. Pero hay algo bien interesante en esto que yo lo vi en María. El paso del huracán María, cuando se empezaron a pedir mapas para verificar cuánto eran los daños o cuánto necesidad podía haber en algún lugar, hay mapas que tienen los pueblos marcados, hay mapas que tienen sus barrios, hay mapas que tienen sus barrios y sectores, pero de los sectores salían los García, por ejemplo, los Rivera o los Felicianos, que es este caminito pequeño que quizás puede que hayan 2, 3 casas nada más. La mayoría son ancianos, personas encamadas, personas con necesidades especiales. Y qué mejor que la iglesia, que son los que saben, porque siempre he dicho, son los ojos de cualquier municipio, del alcalde, de su respuesta, del gobierno estatal, de la ayuda. Y eso es algo que no podemos permitir que nos vuelva a pasar, que podamos alcanzar llegar hasta donde llegue esa necesidad. Y para eso, de nuevo, caemos en que la emergencia nos lleva a esa preparación, pero no podemos quedarnos en pensar nada más que lo que tenemos nos va a ser útil, sino que hay que buscar más, y es lo que ustedes están haciendo con este proyecto. Y yo creo que, volviendo a ese punto, estos grupos que tenemos alrededor de la isla nos permiten tener ojos donde típicamente no hay ojos, por medio de los mapas, por ejemplo, por medio de cierto tipo de coordinaciones estándares, porque muchas de las ayudas se concentran en las áreas urbanas en su gran mayoría, pero no me estoy refiriendo a un área rural tradicional, estoy refiriéndome en lo último del monte, por allá arriba, que la señora está sola, que no tiene quien le ayude. Así que eso es parte de lo que estos ojos que tenemos ahora son casi 3,000 organizaciones, iglesias y diferentes líderes que se unen alrededor de esta iniciativa. Escuchen bien, 3,000 organizaciones. Somos el network o la red más grande de desastres en Puerto Rico, conectando a todos estos actores y actrices de una manera estratégica, capacitándolos para que ellos vayan a ser los real héroes en el field. No somos nosotros solamente somos una plataforma para ayudarlos a prepararse, para ayudarlos a conectarse y para que van al próximo paso. Y como tú dices, David, y los héroes, yo siempre he creído, los héroes son los grupos de trabajo. Y si se dan cuenta, este amarre que hay desde esa parte administrativa, esa preparación de ir a la guerra, como yo digo, y la guerra me refiero a que cuando nos toca este evento de guerra, es el evento que nos toca, cómo vamos a reaccionar en ese proceso, en 1, 2 y 3, donde antes nos preparamos, durante podemos hacer unas cosas. Nos hemos visto en la obligación de que en medio de situaciones y de emergencia tener que responder, pero esa parte después, que es la que se queda de nosotros, que es la que más nos afectó en el paso del huracán María, porque ya habían pasado 17 años, David, del paso del huracán Georges, donde se crea quizás de la costumbre, caemos en la cultura de que no va a pasar nada. Entonces nos toca un evento donde yo siempre, y lo seguiré diciendo, el paso del huracán María en nuestra isla se subestimó por muchas personas, el hecho de la magnitud de algo que es natural. Y yo recuerdo que en el gobierno me preguntaron miles de veces si el gobierno estaba preparado. No se trata de que el gobierno nada más esté preparado, se trata de cómo tú te preparas en esa respuesta, porque las herramientas las tenemos. Y claro, si ustedes nos preguntan en dónde quisiéramos estar en el momento donde pasa un sistema de esto, es en nuestro hogar. Y a veces nos tocó recoger, como digo yo, nuestros pollitos, nuestra gente, en momentos difíciles para no exponerlos al peligro, donde después que pasan estos eventos, entonces hay que reaccionar, y no significa que un empleado, sea municipal, sea estatal, sea federal del gobierno, no se vaya a exponer a ese peligro potencial, porque inclusive a nivel de voluntarios nos ha pasado, porque han habido situaciones que voluntariamente hay personas que se han expuesto a ese peligro. Pero el estar preparado antes, y sobre todo, David, lo que comento, la calma en términos de la toma de decisiones, ese working group que tiene que existir, ese sistema de comando de incidentes, no se trata de que una entidad nada más lo sepa, sino que como grupo de trabajo, que nos podamos escuchar, que podamos hablar, que no se trata del más que pueda tener experiencia tampoco. A veces el que menos experiencia tiene es el que tiene la solución del problema, y lo vimos en muchas ocasiones y lo seguimos viendo. O sea que es importante lo que les estamos trayendo, porque si algo es claro,
Óyeme, la naturaleza, David, nos está dando un mensaje claro de estar preparados porque estamos viendo unas cosas que jamás se habían visto anteriormente y yo sé que por eso es que ese tipo de plataformas y de cosas y herramientas que ustedes están afinando para que le llegue a todos, están ahí. Sí, y yo creo que el tema de afinar ha sido muy importante porque cada año tratamos de detallar. Por ejemplo, ahora integramos, el año pasado comenzamos a integrar un centro de operaciones tipo como el COE, pero para organizaciones sin fines de lucro. Está bien cerquita del COE, gracias a nuestros hermanos y amigos de Send Relief que nos prestan las facilidades. Y a otras coordinaciones que logramos hacer, tenemos un lugar para que organizaciones vayan y puedan continuar esta coordinación constante. Estamos lanzando, gracias a Dios, después de tanto esfuerzo, un almacén en el área de Cataño para agrupar recursos y preposicionar antes de un desastre, pero estamos ahora expandiéndolo para que no sea en Cataño el almacén, sino tener 25 mini almacenes alrededor de la isla en las organizaciones que se nutren del grande y de ahí comenzar a hacer el trabajo de tal manera que cuando llegue la emergencia nosotros podamos responder. Claro está, hay una clave importante que todos tienen que saber, las organizaciones vamos a apoyar, el gobierno tiene un rol, pero nosotros en nuestras casas tenemos que prepararnos. Definitivo. Nosotros tenemos que guardar por lo menos 2 semanas de alimentos. Nosotros tenemos que hacer un trabajo para que cuando de verdad se nos agoten los recursos, entonces salir a buscar, porque si no vamos a lastimar el sistema. Oh, sí, definitivo. Y eso yo creo que también es parte de la capacitación que estamos dando en las comunidades. Yo soy responsable de mí, yo soy responsable de mi casa, de mi familia, estamos todos listos, entonces podemos continuar ampliando el trabajo. Así que yo creo que es parte de lo que hemos estado desarrollando y otras tantas cositas que vamos a seguir lanzando. Definitivo. No, y siguiendo eso, es la manera donde tú te sientes tranquilo cuando tu hogar, tú lo dejas ready y ya tú puedes saber qué están haciendo. Sí. Y tú te sientes mucho más tranquilo en términos de el trabajo que vas a ir a realizar, porque a esto hay que meterle el corazón, el alma, a esto y ser bien empático, tener esa empatía que es importante cada vez que sentirte parte de una familia que tú le vas a ayudar, porque es lo que debemos de hacer, es la responsabilidad directa que tenemos como respondedores y más cuando voluntariamente existen este tipo de organizaciones que dan tantos servicios, están tan pendientes y tan alertas a lo que le puede pasar a la gente, que para mí de verdad es un honor poder ser parte de esos esfuerzos y yo confío que a través de este programa podamos seguir llevando ese mensaje claro y que después cualquier evento que pase, ustedes nos dejen saber también a través de las redes, las plataformas que tenemos, porque también ustedes tienen plataformas que se pueden la gente comunicar por ahí. Sí, nosotros hemos invertido mucho esfuerzo y tiempo en el tema de las redes sociales, de la página web, etcétera. Sí. Así que tenemos prvoad.org, prvoad.org es la página web y desde ahí se pueden conectar a nuestras redes sociales, se pueden conectar a todas nuestras plataformas y de hecho todo lo que nosotros hacemos cuando estamos en medio de un desastre lo vamos publicando por medio de la página web para que todo el mundo tenga acceso, incluyendo los mapas en vivo de distribución de alimentos y mapas en vivo de asistencia espiritual y o emocional. Qué bien. Es importante lo que están escuchando, yo espero, y afinen el lápiz, comuníquense porque estas son herramientas que tenemos aquí en nuestro país, en nuestra isla y tenemos que prepararnos. Así que David, de verdad, yo te doy las gracias de verdad por tu tiempo, por tu espacio. Gracias por la invitación. Un honor tenerte aquí. Sé que va a ser la primera de muchas. Con Dios por delante siempre vamos a seguir. Cualquier duda que tengan, óigame, déjennoslo saber. Yo quiero porque ¿saben qué? Las emergencias unen a la gente, pero también es importante que saquemos un tiempo y un espacio para poder disfrutar familiarmente. Y yo quería sacar un momentito en este espacio para decirles que este próximo 28 de septiembre, el domingo, tenemos el Día Nacional del Camaro. Yo tengo un carrito que, ¿verdad? Ferdinand le fascina, le encanta y pues he hecho muchas cosas porque me encanta mucho esta parte también de disfrutar. Oye, y el Día del Camaro, soy parte del grupo Camaro Brothers aquí en Puerto Rico y quiero, un día de esto los voy a traer para entrevistarlos aquí para que vean lo que los grupos voluntarios de vehículos también aportan y ayudan en medio de una emergencia. Se van a caer para atrás cuando ustedes vean lo que estos muchachos hacen. Y ellos me pidieron que en este espacio pues, pudiéramos hacer esto. 28 de septiembre en Isabela, Puerto Rico, desde las 9 de la mañana. Oye, yo voy a estar por allí, me pueden ir allí, dar
preguntitas de lo que tiene que ver con la preparación, lo respondemos también. Así que este próximo domingo 28 de septiembre en Isabela, me dicen que la finca abierta en Isabela. Yo no sé dónde es la finca abierta en Isabela, pero allí voy a llegar. Así que vamos a estar allí. Todos los camaros de Puerto Rico están invitados. Por favor, vayan a esta actividad. Vamos a compartir en familia, vamos a disfrutar momentos importantes que Papá Dios nos da en el camino y que podamos seguir hacia adelante llevando el mensaje claro de lo que es la preparación. Gracias a todos por esta oportunidad, David. Gracias, un honor, muchas bendiciones. Con Dios por delante seguimos. Así que gracias por la oportunidad que nos has dado de llegar a ti en el día de hoy.